Es un privilegio para mí conversar esta tarde con Miguel Pita, investigador y profesor de genética de la Universidad Autónoma de Madrid, apasionado a la divulgación científica, al fútbol y al cine, y que está presentando esta noche el libro El ADN Dictador. Vamos a estar conversando de genética y luego vamos a tener tiempo para que ustedes también le hagan sus preguntas. Así que muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a ti. Vamos a empezar hablando del libro. Es tu primer libro. Cuéntanos un poco por qué decidiste escribir un libro tan didáctico de un tema que es tan profundo y tan complejo. Bueno, la motivación concreta fue responder a las preguntas que yo encontraba en mi entorno, casi directamente en mis amigos. Mi grupo de amigos es un grupo muy amplio desde hace muchos años y ellos van virtiendo en mí todas sus dudas sobre biología y sobre genética, y yo siempre he intentado transmitírselas de la forma pues, más sencilla posible. Y concretamente una noche me acuerdo que me hicieron muchísimas preguntas y decidí que tenía que escribir un libro, que tenía que hacerlo, porque en el fondo las dudas sobre genética son dudas que nos interesan a todos, porque en el fondo hablan de nuestra vida, entonces todo el mundo fácilmente se identifica con ellas, empatiza y enseguida quiere saber más. Y fue una noche concreta, después de mucho tiempo peleando con las inquietudes de mis amigos, cuando decidí que se lo iba a escribir con ellos en la cabeza, y ellos son cualquiera de nosotros. Además me acuerdo que fue gracioso porque llegué a mi casa y le dije a mi novia, fui tomando notas en el metro después de conversar con mis amigos y le dije a mi novia, voy a escribir un libro, lo tengo clarísimo ya de todo lo que voy a hablar, pero además es que he tomado notas y en una semana lo tengo hecho, en una semana, y esto fue en el año 2010. Luego se me complicó un poco porque es difícil transmitirlo, pero pues 7 años Oye, ese es el viaje de metro más largo que yo he visto, ¿eh? Sí, es verdad. Así que sí, la razón es intentar hablar de los temas que me apasionan y que por suerte y por mi profesión manejo, y que sé que a la gente le interesan porque hablan de su vida en un lenguaje accesible, y ahí es donde entra en juego el utilizar herramientas de la novela. Yo soy muy aficionado, como decía Lilieta, al cine, he escrito guiones, entonces quise combinar un poco el mundo de la narrativa con el mundo de la ciencia, y yo creo que probablemente el mayor acierto del libro sea que tiene ese toque de novela, tiene ese personaje de Ale que nos va guiando y que nos va enseñando un poco cosas de nosotros mismos, pero que a la vez hace que sea más digerible, que no sea un ensayo. Tienen momentos en que lo que estamos contando es la vida de Ale cuando baja en ascensor o riega sus plantas, y yo me aprovecho de esas situaciones para hablar de asuntos que están relacionados con la genética y con la evolución, para infiltrarlos de alguna manera en un tono más novelado. Miguel, llevamos hablando 4 minutos y hemos dicho la palabra genética como 8 veces. Entonces, vamos a sentar las bases claras. Explícanos qué cosa es la genética, qué estudia la genética y por qué decidiste tú estudiar genética. Bueno, pues es una pregunta dificilísima, aunque no lo parezca. De hecho, por suerte me has preguntado por la genética. Si me dijeses que diese la definición de un gen, probablemente ni podría, porque está constantemente renovándose. La genética sí se puede definir porque lo que estudia son las bases biológicas que tiene la herencia, lo que viaja de generación en generación. Entonces, en el fondo lo que nos cuenta la genética es esa parte que tenemos nosotros que es biológica, que nos viene de serie, que nacemos con ella, que es nuestro manual de instrucciones, que es lo que no podemos, aunque levemente sí, pero lo que podemos imaginar que sería lo inmutable, lo que es nuestra esencia. Evidentemente mucho de eso se hereda porque es material biológico y reside en el ADN, que es esa molécula sorprendente que tenemos en cada una de nuestros 20 billones de células y que es distinta de la de todos los demás y a la vez parecida, pero es única.
única nuestra. Entonces, ahí hay un secreto que explica gran parte de lo que somos, y ese secreto es lo que es la genética. Y a mí me apasionó precisamente por eso, porque yo quería entender qué teníamos de animales, qué teníamos de biológico los humanos. Nacemos olvidándonos de que somos animales y nos sentimos más vinculados al nombre que pone en nuestra tarjeta de identidad, a la esencia con la que crecemos, a nuestra educación, pero nosotros somos seres biológicos y exactamente igual que cualquier otro mamífero, y muy relacionados y muy parecidos, mucho más de lo que somos capaces de reconocer a una planta o incluso a un hongo y a una bacteria. Nosotros somos lo mismo que son ellos. Lo que pasa es que muy sofisticados. Somos los más sofisticados de todos los seres vivos. Pero si uno no lo piensa, no se da cuenta de que es un ser vivo. Entonces yo, en el momento de mi vida en que me paré a pensar que era un ser vivo, dije, pues me pasarán cosas como a otros seres vivos y quiero comprenderlas. Y intentar comprender esas cosas es intentar comprender la genética. Pero la genética es una ciencia que está constantemente cambiando, ¿cierto? Y hay distintas ramas. O sea, ¿por qué específicamente la genética, digamos, más biológica y no necesariamente médica? ¿O cuántas otras ramas? ¿Sabes? ¿Cómo definir los distintos tipos de genética que existen, por ejemplo? Claro, la genética hoy en día se sigue estudiando como parte de la carrera de biología, pero la genética da para ser un estudio en sí mismo. La genética tiene muchas subgenéticas, muchas ramas. Como bien dices, por ejemplo, la clínica tiene una grandísima importancia porque se enfrenta a nuestras posibles enfermedades. Pero la genética es muchas cosas. De hecho, los seres humanos llevamos investigando en genética mucho antes de comprenderla, porque lo que hacían nuestros antepasados cuando seleccionaban cepas de trigo que crecían unas mejor que otras y cruzaban las que daban un trigo más rico o más nutritivo con otras que crecían más rápido, esos son experimentos genéticos. Es la genética la que te da ese tipo de rasgos. Lo que pasa es que en esos momentos se hacía de forma inconsciente. Pero efectivamente, yo digo que trabajo en la genética, pero trabajo en unos pocos aspectos de la genética. Antes éramos biólogos y hoy ya un zoólogo no es ni parecido a un botánico ni a un genetista, y hoy ya ni siquiera los genetistas trabajamos unos y otros en lo mismo. Bueno, yo después de leerme el libro, a mí me parece que la gran pregunta que hace este libro es: ¿está todo escrito en mi ADN? Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer a ti. O sea, mi estatura, mi fenotipo, el hecho de que me parezco a mi madre claramente, mis enfermedades, las que he tenido y las que tal vez puedo tener. Y también está escrito en mi ADN, por ejemplo, mis gustos, mis habilidades, el hecho de que no tenga oído musical, el hecho de que me guste hablar en público. ¿Está todo eso lo que me define a mí, a Liliet, como persona? ¿Está todo escrito en mi ADN o no? Bueno, por suerte esa pregunta se responde fácil y la respuesta es que no. Okay. Porque todo no está escrito. Lo que pasa es que la gran revolución de los últimos años es descubrir que mucho más de lo que tendíamos a pensar en décadas anteriores está escrito en nuestro ADN. Y has nombrado un montón de rasgos que algunos están escritos a fuego, de una forma muy firme en nuestro material genético, y otros parcialmente. Entonces, realmente, para tratar ese tema de una forma interesante, lo que un genetista tiene que hacer en rigor es mirar los rasgos uno a uno. Y la mayoría de los rasgos tienen una parte genética y una parte no genética. Muchos de los que has nombrado, por ejemplo, la estatura está definida genéticamente de una forma muy importante, pero no totalmente. Tiene una carga genética de un porcentaje muy alto, pero si uno, por ejemplo, es hijo de unos padres altos, con mayor probabilidad tiende a salir alto, hereda una genética de persona alta. Pero depende de cómo sea su alimentación, será más alto o menos alto. Entonces, en la mayoría de los rasgos que encontramos en nuestro físico y en nuestra personalidad, la genética tiene un porcentaje de activación, un porcentaje de responsabilidad más o menos alto, que siempre suele ir complementado con el ambiente, pero no en todos. Pero has nombrado muchos que tienen una importante carga genética, como es la tendencia a ciertas enfermedades, algunas sí, algunas no, la estatura, el oído musical, algunas habilidades,
Entonces hay que pararse rasgo a rasgo y ver cuánto dicta la genética en cada uno de ellos. Vale, pero tú acabas de introducir otro concepto, que es, aunque si mis padres son altos, en teoría, yo voy a más o menos ser alta. Tú dijiste ya, pero puede que dependa de la alimentación. Entonces, lo que quiero preguntarte es cuánto influye el ambiente. O sea, ¿podemos saber hasta dónde estamos definidos por el ambiente? Y, por ejemplo, ¿por qué a veces tú solo de mirar a una persona puedes saber, vale, pues es andino, o es japonés, o es escandinavo? ¿Cuánto influye el ambiente en cómo somos? De nuevo, depende de en qué rasgo. Nunca un genetista desprecia la importancia que tiene el ambiente. Cuando un genetista dice que la genética decide mucho, o cuando alguien como yo llama al ADN dictador, es porque venimos, como decía antes, de tiempos en los que se pensaba que todo lo determinaba el ambiente, y hoy sabemos que no. Para saber en un determinado rasgo cuánto influye el ambiente, hay herramientas para intentar afrontarlo, pero es muy complicado. La genética es una disciplina complejísima, y las aproximaciones a entender en cada rasgo qué carga tiene la genética del individuo y qué carga tiene el ambiente en el que se ha criado son difíciles de manejar. Por ejemplo, una forma muy útil y muy ingeniosa de valorarlo es estudiando a los gemelos que son genéticamente idénticos. Si son dos personas que cada una lleva su vida, pero su genética es idéntica, pero sus experiencias vitales no, particularmente los que han sido, por ejemplo, dados en adopción y se crían en ciudades distintas y en ambientes familiares distintos. Si tú en esos gemelos encuentras un rasgo que aparece en los dos, a pesar de que uno se ha criado en Estocolmo y otro en Oslo, es porque la impronta genética es muy fuerte. Entonces, ese tipo de estudios, que aunque parezcan inverosímiles, hay muchos, es decir, hay muchos gemelos que están en bases de datos y hay muchos gemelos que han vivido vidas separadas, y particularmente en Escandinavia se estudian muy bien porque lo recogen desde el nacimiento. Ese tipo de estudios aportan unos resultados muy fiables. Lo que pasa es que pues efectivamente, como uno se puede imaginar, ya solo ese tipo de estudio es dificilísimo de enfrentar. Con respecto a los rasgos externos, a los rasgos que tú has dicho, pues distinguimos claramente si alguien es de procedencia andina o china. Claro, eso es porque la genética ahí es muy fuerte determinando nuestros rasgos físicos, algunos de nuestros rasgos físicos. La estatura, hemos dicho antes que parcialmente. El color de nuestros ojos, 100% genética. No hay nada en tu vida que pueda hacer el ambiente para que tú tengas otro color de ojos u otro grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, iba a decir, por ejemplo, el color de piel, pero el color de piel me diríais no, porque uno se expone al sol y cambia. Pero digamos, nuestra esencia de los rasgos, el color del pelo. Puedes teñírtelo, pero tu genética te va a decir cómo es tu color de pelo y nada puedes hacer para evitarlo. Entonces hay rasgos como esos en los que la genética sería 100% responsable de la apariencia, y luego tendríamos otros en los que, como la estatura, la genética tiene una parcela, y se habla el término concreto es una heredabilidad alta, por ejemplo del 70 o del 80%, y el otro 30 o 20% lo determina tu alimentación, tu ambiente y otros rasgos de tu vida. ¿Y puede el ambiente modificar al ADN? O sea, que una vez que yo nazco con ciertas instrucciones en mi ADN que vienen de mi madre y de mi padre, el hecho de que yo haya crecido, en mi caso, en Cuba, por ejemplo, luego me haya mudado a Europa, ¿eso puede cambiar en algo esas, digamos, reglas que están escritas en mi ADN o no? Este tema es el que se escucha últimamente bastante, de la epigenética. Okay. El ambiente sí puede cambiar el ADN, pero lo que no lo cambia es en una dirección. Es decir, para entenderlo, lo bueno sería un ejemplo. Si uno crece al lado de una fuga radiactiva, en una central nuclear que tiene una fuga, que espero que no le pase a nadie, pero no se me ocurría otro ejemplo ahora mismo, su ADN se va a modificar. Entonces el ambiente te está modificando el ADN. Ahora no te va a hacer Spider-Man. Eso es lo que es mentira. Probablemente al modificarlo va a ser una modificación al azar que
en la mayoría de los casos lo que va a producir es un problema. A lo mejor lo que produce es un cambio a mejor, como Spider-Man, ¿no? Como un superhéroe, pero eso es altamente improbable. Entonces lo lógico es que cuando el ambiente modifica el ADN, no lo haga en relación al factor que lo está modificando. Es decir, a pesar de que se han encontrado estudios, por ejemplo, que se veía que gente que había pasado hambrunas daba lugar a hijos con tendencia a la obesidad, el ambiente no está modificando los genes específicos de ser obeso voluntariamente, porque el ambiente, obviamente, si es una radiación, no tiene ningún objetivo. Puede pasar ese tipo de casualidades, pero el ambiente modifica el ADN, pero no a la carta. Entonces, es yo creo la aclaración interesante que habría que hacer. Es una modificación al azar, sin un objetivo. Vale. Quiero decirles a los del público que sé que tienen preguntas, que al final vamos a dejar espacio para que ustedes también les puedan hacer sus preguntas a Miguel. A ver, una de las cosas que me llamó mucho la atención en el libro y que me inquietó bastante, tengo que admitir, es esta idea de la evolución y el origen común. Y tú dices en el libro que estamos todos relacionados y que los humanos somos primos de las plantas. ¿Cómo? Explícame eso, ¿no? Sí. Yo, si puedo coger, yo quiero ser una mata de mango, por favor. ¿Será que puedo coger? Será, sí. En el fondo, como somos primos de todos, un poquito más cerca, un poquito más lejos. Origen común, explícame eso. Sí, efectivamente, la vida se creó una vez. En realidad puede que se crease 2 o 3, da igual, pero todos venimos de un mismo origen de la vida. Entonces, las células originarias eran parecidas a bacterias muy elementales, y lo que ha ido ocurriendo es que ha pasado mucho tiempo, una cantidad de tiempo que no somos capaces de entender con nuestras cabezas pensadas para otra cosa, no para entender el origen de la vida. Son cabezas pensadas para entender cosas que duran 70, 80 años como nosotros, no 4.000 millones de años. Es como cuando no entendemos lo que son 100.000 millones de billones de dólares. Pues no lo entendemos. Entendemos lo que son 1.000 dólares y alguno tiene la suerte de entender lo que es 1 billón de dólares. Pero 100.000 millones de billones, no. Pues con el tiempo, no. Entonces, la vida se creó y con mucho tiempo, mucho tiempo, lo que fue ocurriendo es que algunas de esas bacterias se quedaron como estaban y otra línea de hijas de esas bacterias, por decirlo de una forma vulgar, sufrían mutaciones y se iban modificando. Y en realidad todos venimos de un proceso semejante, es decir, de individuos que ya vivían y que dejaban descendientes que a veces eran iguales que ellos y a veces eran un poquito diferentes, dando lugar a veces a nuevas especies. De tal manera que eso es lo que tenemos ahora, parientes más cercanos o más lejanos. Por ejemplo, el chimpancé o el bonobo, que son nuestros parientes más cercanos, nosotros no venimos del chimpancé o no venimos del bonobo, lo que tenemos es un antepasado común, que tuvo unos hijos que se quedaron más parecidos a él, que eran los chimpancés, y otros hijos que fueron cambiando, que dieron lugar a nuestro linaje. Pero lo que hay siempre es antepasados. Las plantas, pues las plantas nos pillan muy lejos, pero las plantas también proceden de una línea que tomó una línea divergente hace mucho tiempo, pero también proceden de esas bacterias primigenias de hace 4.000 millones de años, por supuesto que sí. Y si analizas sus genes, compartimos genes con las plantas. Hay regiones de nuestro ADN que son iguales a las de una planta. Por supuesto que hay regiones, el 90 y tantos % es parecido a un chimpancé, el 99%. El 60% de nuestro ADN es parecido a una mosca. O sea, una planta, pues hay regiones pequeñas, un 5, un 2, un 3%, pero compartimos genes porque compartimos antepasados. Y en esta misma idea del origen común, algo que también como que cambió mi percepción, ¿no? Las cosas que uno cree que sabe, es esta idea de que todos los seres humanos, todos los seres vivos, perdón, usamos la misma fuente de energía, ¿no? O sea, que todos comemos lo mismo, digamos, el ATP o el carbono, que ahora nos vas a explicar más qué cosa es. Pero claro, yo me preguntaba, ¿por qué esto es así? ¿Por qué si todos al final usamos la misma fuente de energía, o si todos comemos lo mismo, entonces ¿para qué cocinamos? ¿Yo para qué paso tanto trabajo cocinando? Si al final lo único que nos hace falta es comer un poco de este ATP. ¿Y por qué no hay una barrita de ATP que yo coma, ¿sabes? Y no tengo que estar cocinando tanto. ¿O por qué sentimos hambre, por ejemplo? ¿Por qué el cuerpo humano, que es tan avanzado y tan desarrollado, no ha logrado tener un switch que diga, pues ahora me conecto aquí, agarro un poco de ATP? O incluso pensaba más allá, porque hay personas que
no pueden controlar el hambre o no pueden controlar comer o no, ¿sabes? ¿Por qué no tenemos un switch que diga, bueno, pues ya tengo la cantidad de energía que necesito, la cantidad de carbono que necesito, apago mi switch y ya está, no como más? ¿Por qué? Bueno, ahí has vertido un montón de preguntas interesantes. A ver, si es que yo me tenía que haber leído el libro con tu teléfono. Si me hubieras dado tu teléfono antes, yo te llamaba a cada duda. No, porque no tendría sentido, esto es mucho mejor así. Así lo compartimos con todos los demás. Muy bien. No, pero a ver, hay muchísimas ideas interesantes en todo lo que has dicho. Voy a intentar ordenarlas en mi cabeza. Todos comemos lo mismo más o menos. Todos los seres vivos somos devoradores de carbono. Esto tiene toda la lógica del mundo teniendo en cuenta que todos procedemos del mismo origen de la vida. Imaginaos que la vida hubiese 3 vidas. Pues estaría la nuestra, que es la de los que llamamos seres vivos, es decir, bacterias, hongos, plantas y animales, y ha aparecido en otro momento otra vida, otros que son los seres vivos, que en vez de ser los del carbono son los del silicio. Pues bueno, pues ellos tendrían sus bacterias de silicio y sus mamíferos del silicio. Pero nosotros somos todos de la misma línea. Y empezamos a trabajar con el carbono, que es un átomo muy interesante para trabajar con él. Por eso probablemente nuestra vida funcionó. Ahora, no todos comemos exactamente lo mismo. Y digo, yendo mucho más allá de lo visible. La mayoría de los seres vivos utilizamos la misma moneda como energía, que es el ATP. Y yo a esto le dedico muchísimo espacio en el libro, como tú sabes, porque es muy interesante y hay mucha información. Yo no cocino más en mi casa, lo juro. Ya está, ATP, ya Pero está. si es que no hay tabletas de ATP, no te libras. Pero inventemos una. Sí, eso es el futuro. Sí, más o menos las hay. Si en el fondo es comer pasta, puedes comer pasta sola, ¿no? Un plato de macarrones solos es muy aburrido, pero tienen muchísimo ATP. O sea, lo tienes fácil. Bueno, la mayoría necesitamos ese ATP y unos lo obtenemos en general de productos como la glucosa, que la tiene mucho la pasta, y las plantas, por ejemplo, lo obtienen haciendo un proceso a partir del CO2 de la atmósfera utilizando la energía del sol. Pero al final, la molécula que utilizamos las plantas y nosotros para vivir es la misma, es el ATP, lógico, somos primos. Bueno, yo en el libro las llamo tías abuelas, son parientes lejanos. Tiene mucha lógica y además, si uno ya piensa desde la perspectiva evolucionista, hay algo más que tiene lógica. Ellas obtienen su ATP, lo sintetizan a partir del CO2 de la atmósfera y de la energía del sol. El carbono les viene del CO2. Y con el sol hacen ahí su reacción y ya tienen comida. No es lógico que no tengan piernas, si por comer así. No han tenido una presión evolutiva para evolucionar a seres tan complejos como nosotros, que tenemos que conseguir nuestro ATP de la glucosa, que es o de los productos de la naturaleza o de la caza. Obviamente la presión para que los animales tengamos extremidades, sistema nervioso para localizar ATP, pues es muy lógico, y es muy lógico que las plantas no. Pero nos alimentamos esencialmente, no nos alimentamos, obtenemos la energía esencialmente de la misma molécula. Esto lo desarrollo mucho en el libro y bueno, esto sería una pincelada. Luego hay otro tema interesante que has tratado y es nuestra avidez. Claro, lo más importante... Claro, tú hablas en el libro mucho de por qué nos gusta lo dulce, por ejemplo. Sí. Claro, es que ahí entra en juego el siguiente personaje de la historia, que es el cerebro, el sistema nervioso. Nosotros tenemos un cerebro que nos guía por el mundo y no necesariamente nos explica por qué nos lleva a hacer lo que hacemos. De hecho, hay una parte del cerebro que se encarga de contarnos mentirijillas, para que creamos que hacemos las cosas por otros motivos. Pero el cerebro tiene una importantísima avidez por los productos que tienen glucosa, porque de ahí puede obtener el ATP, es decir, por lo dulce, o por lo alimenticio, o por las grasas. Entonces hay un mecanismo que nos lleva a ingerir. Nosotros comemos todos los días, eso es fundamental para que nuestra maquinaria funcione y para sobrevivir. Como esto va de sobrevivir y de reproducirse, que es la esencia de la vida, pues nuestro cerebro nos dice, tengo hambre, come, porque si no, tú no lo sabes conscientemente, pero si no morirías. El problema que vemos hoy en día es que nosotros somos seres vivos que crecieron en un entorno menos opulento que el que tenemos hoy en día.
Es decir, somos animales de nuevo, somos animales que tenemos un cuerpo que está adaptado a la vida que llevábamos hace más o menos 10.000 años y correteábamos por una sabana. Entonces, tenemos un cerebro pensado para, en cuanto que tiene la oportunidad de comer, pasarse. Tenemos mucha más hambre que energía necesitamos, porque es el cerebro de nuestro antepasado. De nuestro antepasado que cuando tenía la oportunidad de acceder a comida, más le valía atiborrarse, porque lo mismo no volvía a comerse un mamut hasta dentro de 20 días. Entonces seguimos teniendo el cerebro del que comía cada 20 días. Por eso comemos mucho más o tenemos muchas más ganas de comer de la que necesitamos, del ATP que necesitamos para vivir. Y ahí ya entran nuestros excesos del siglo XXI, que chocan completamente con nuestra esencia de hace 10.000 años. Yo me imagino que de este tema va a haber muchas preguntas después. Pero vamos a otro. Hablemos ahora del azar. ¿Qué rol juega el azar en nuestras vidas? ¿Qué tanto influye un accidente de tránsito, una persona, una decisión? ¿Sabes? Decíamos que uno nace con una cierta cantidad de instrucciones en la vida, pero de pronto pasa algo que te cambia el destino. ¿Cuánto influye en el azar? Y a mí, debo decirte, me llama un montón la atención que le dediques tiempo a hablar del azar. ¿Por qué? Bueno, no hace falta dar explicaciones con cariz científico para aclarar que el azar es importantísimo, eso lo sabe cualquiera. En las decisiones de nuestra vida, entrar en una habitación te puede cambiar la vida, salir de casa en un momento y no en otro, constantemente nos está cambiando la vida el azar, y eso es algo que no, digamos que no tiene nada que ver con nuestra biología, pero sí que hay una faceta en la que el azar tiene mucha importancia en la biología, y es que todos esos cambios que van haciendo que no seamos esa antigua bacteria, esa bacteria original, y que no seamos igual que el antepasado que compartimos con el chimpancé, y que no seamos igual que el primer animal de 4 patas, que era una especie de pez que salió a la Tierra, ocurren por azar. Son las mutaciones, son los cambios que se originan en el ADN. Como hablábamos antes, igual que si viviésemos cerca de la central nuclear nos cambiaría el ADN, eso sería una mutación al azar. Pero muchas de esas mutaciones, la minoría, pero muchas, tienen efectos positivos, tienen efectos adaptativos. Suponen un cambio, por ejemplo, que transforma lo que era una pata en un ala. Eso es un cambio por azar. Lo que pasa es que el individuo que nace con un ala en vez de con una pata ahora puede volar. Entonces es un cambio adaptativo, probablemente le vaya mejor o pueda por lo menos vivir volando. Y así es como va ocurriendo la evolución, con esos cambios que ocurren al azar y luego viendo cómo le va al que lo sufre. Digo que son muchos cambios porque hay muchos millones de años y muchas generaciones y muchos animales reproduciéndose para que ocurran mutaciones. Y son los menos porque la mayoría de los cambios suelen estropear el funcionamiento del ADN, que son las enfermedades genéticas. Pero todo es lo mismo, es cambio en el ADN que ocurre por azar, a veces con un efecto pues, deleterio o nocivo para el individuo, y a veces con un efecto interesante y novedoso para la evolución. Pero bueno, el azar en biología tiene esa importancia suprema que se corresponde perfectamente con la importancia que tiene el azar en nuestras vidas y cómo cambia con cada decisión que tomamos en cada minuto, independientemente de lo que ponga en nuestra genética. Hasta ahora hemos hablado del origen común, ¿no? Y hemos hablado mucho del ADN y no necesariamente hemos explicado qué cosa es el ADN. Pero yo te quiero preguntar, si al final todo, o sea, hablamos de que el ADN es casi idéntico, adenina, timina, citosina, guanina, como se llama. ¿Por qué, si el ADN es tan parecido, el de todos, al final, por qué somos tan distintos? Bueno, es que no somos tan distintos. Todos tenemos ojos, nariz, todos tenemos boca, construido con el ADN. Los perros también tienen boca y ojos, construido con los mismos genes que nos construyen nosotros. Todos tenemos apéndices. Los perros tienen riñones, hígado, los monos, las iguanas. No somos tan distintos. Iguana y mangoe, a ver qué más vas a decir. Entonces, claro, el ADN es distinto en detalles y son importantes. Y esos son los que nos hacen distintos a todos. Nosotros nos encontramos muy distintos porque estamos acostumbrados a distinguir individuos de nuestra especie, pero
tampoco encontramos tan distintos a los individuos de las otras especies. Vamos, te ponen 20 chimpancés, los cambian de sitio y no sabes volver a colocarlos, te parecen iguales. Entonces, no somos distintos, somos muy parecidos. Lo que pasa es que también somos lo suficientemente distintos para no ser idénticos. Cada uno, como decía antes, tenemos nuestra molécula distinta, pero muy parecida a la de nuestros hermanos, un poquito menos parecida, pero mucho también a la de nuestros padres, un poquito menos a la de nuestros primos y ya un poquito más distinta de todos los demás. Y esos cambios son del fruto de la reproducción sexual, de la mezcla del ADN que aporta el padre con el ADN que aporta la madre y el resultado que somos nosotros. Pero en el ADN de todos nosotros, de los miembros de una especie, están los mismos genes, colocados en el mismo sitio. En el cromosoma 9, en el brazo largo, está el gen que dice qué grupo sanguíneo tenemos. Ahora, tú tienes un pequeño cambio en ese gen, que es lo que se llaman alelos, que hace que tú tengas determinado grupo sanguíneo y yo tengo otro. Pero todos tenemos grupos sanguíneos y colocados en el mismo sitio de nuestro ADN. Entonces, claro, es una dualidad. ¿Somos muy distintos? Bueno, pues si entramos en los detalles, sí. Pero en realidad somos muy parecidos porque todos tenemos que fabricar la misma maquinaria de supervivencia, la maquinaria que nos permite comer carbono y fabricar ATP, que nos permite tener ojos, pelo y piernas. ¿Y por qué, por ejemplo, hay personas que tienen la misma genética y que crecieron en el mismo ambiente, dos hermanos, por ejemplo, y no se parecen en nada? ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque no tienen exactamente la misma genética. Dos hermanos no tienen los mismos genes. ¿Cuántas probabilidades hay entonces? Uy, ahí es una cifra que es como un 71 con 30 ceros detrás de posibles hermanos distintos, por la forma en la que se combinan los cromosomas de los padres. Lo que pasa es que se combinan unos determinados cromosomas que se pueden combinar de muchas formas distintas, pero al final tienen unos genes que son limitados y eso hace que seamos parecidos a nuestros hermanos, pero nunca idénticos. Entonces, si tuviésemos, de nuevo, esto sería una buena forma de estudiar qué es genético y qué es ambiental. Si tuviésemos a dos personas, esto es imposible, pero imaginémoslo, que son dos hermanos no gemelos, dos hermanos cualquiera, que llevan exactamente la misma vida. Todo lo que fuese distinto en ellos sería lo que es genético, porque si el ambiente es exactamente el mismo, comen lo mismo, hablan con las mismas personas, ya digo que es imposible, pero es su genética la que hace distinta. Y eso es muchas veces las grandes diferencias entre hermanos que han crecido en el mismo ambiente, que tienen edades parecidas y que tienen hábitos parecidos. Las diferencias que vemos es porque su genética es distinta, se ha combinado de distinta manera la genética en los padres. Pues la genética es enrevesada, tiene que combinarse y las combinaciones no son exactamente sumas. Vale. Te voy a hacer una pregunta compleja que sé que requiere tiempo de responder y después vamos a dar oportunidad a preguntas del público. Quiero que hablemos un poco de la base genética del comportamiento. Y tú en el libro le dedicas espacio a hablar de casos específicos. Hablas de la infidelidad, la monogamia versus la poligamia, y si existe una base genética de que seamos fieles o no. Y hablas de la homosexualidad en el libro, de si existe o no una base genética de la homosexualidad, y qué pruebas hay, y cuánto influye o no el ambiente. No sé, ¿por cuál de los dos te prefieres empezar? Sí que es complicado, ¿sí? Bueno, pues voy en orden. Vale. Lo primero que hay que decir es que los dos temas, tema infidelidad y tema monogamia, son temas que están en estudio. Y como pasa siempre en la ciencia, probablemente se descubra que algunas de las cosas que pensamos que hoy son verdad, pues hay que matizarlas. Es decir, hay otros temas que están mucho mejor estudiados, como todo este retahíla que hemos hablado del carbono, ¿no? Pero es interesante preguntar los más complejos, evidentemente. Efectivamente. Por ejemplo, con respecto a las bases genéticas que puede tener el comportamiento más fiel o más promiscuo, se ha identificado un gen que se estudia en humanos, pero no se pueden hacer experimentos con humanos como se hacen con otros organismos modelos. Entonces, voy a contar brevemente cómo se estudia esto. Se parte con unos ratoncillos, con unos topillos. Hay dos especies de topillo que estudian
una universidad en Atlanta, unos colegas, y una de las especies es monógama y otra es promiscua. Son topillos, o sea que no se espera que tengan, digamos, un comportamiento social muy complejo, son unos ratones. Entonces, si uno se porta de una manera y otro de otra, pues seguramente sea su genética, porque ellos no van a la escuela, no les explican cosas a sus padres, son topillos. Entonces, se piensa que la base genética es muy sólida y dicen, bueno, pues vamos a ver qué genes tienen distintos uno y otro, y a lo mejor el gen que sea distinto es el que explica que uno sea fiel y el otro promiscuo. Los miembros de una especie fiel y los miembros de la otra especie promiscuos. Y efectivamente localizaron un gen que lo explicaba y que era distinto en las dos especies. Y con topillos se hace una cosa que afortunadamente no se puede hacer con humanos y que es muy entretenida, y es, bueno, pues yo cojo el gen que es el mismo gen en los dos, pero cojo la variante del gen que tiene el promiscuo y se la pongo al monógamo y miro a ver qué le pasa. ¿Y qué pasa? Pues que conviertes un topillo monógamo en un topillo promiscuo. Entonces has identificado un gen que es muy importante para explicar este comportamiento. Y puedes hacer lo inverso. Coges la variante del gen que tiene el topillo monógamo, se lo pones al promiscuo y se vuelve santo, sosegado y fiel, santo. Entonces, rápidamente se plantearon estos científicos si nosotros teníamos ese gen y si nuestra variante era como el topillo monógamo o como el topillo promiscuo. Y allá que fueron corriendo, y nosotros tenemos ese gen. Pero... Yo quiero pruebas de ADN ahora a todos. Yo quiero ver todos los genes antes, ¿sabes? No, lo que pasa es que el final de la historia es un poco triste. ¿Cómo que el final es triste? Es triste porque no hay una respuesta en firme todavía. ¿Qué pasa con ese gen? Que no es idéntico al de ninguno de los dos en nuestra especie. Pero lo que se ve es que no todos los individuos tienen la misma variante en nuestra especie. Es decir, los topillos monógamos eran todos con el gen A, variante A, los promiscuos todos con la variante B, y los humanos tenemos A, A1, A2, B, B1, B2, B3. Entonces es complicadísimo, con una complicación adicional, y es que tú no puedes coger a un humano, meterlo en una caja y sacarle el gen y meterle a otro, como digo, afortunadamente. Entonces... Estaría bueno, pero ok. Bueno, esperemos que no se ocurra, pero bueno, las herramientas las hay. O sea que lo bueno es que no están las intenciones, pero lo que sí que es interesante es ver qué variante tienen los individuos y preguntarle cómo ha sido su vida. Es como se trabaja con humanos, ¿no? Un poco se trabaja en conjunto los genetistas con los psicólogos, porque ya que no puedes hacer experimentos genéticos, pues dices, bueno, pues que el psicólogo me diga si a este individuo que tiene la variante A lo ve promiscuo o lo ve monógamo. Entonces no son experimentos muy firmes, pero sí que nos dice algo de nuestra esencia. Nos dice que a lo mejor nuestra genética nos hace más o menos promiscuos a unos individuos y a otros. Pero con el humano siempre hay que aclarar algo que yo creo que es interesante cuando uno habla de comportamiento, y es que somos capaces de sobreponernos a lo que dice nuestra genética, en la mayoría de los aspectos. Es decir, no somos capaces de sobreponernos a lo que dice nuestra genética con respecto al grupo sanguíneo que vamos a tener, como decía antes. Y no puedes decir, pues yo no quiero tener el 0 positivo, quiero el A. Pues no, te aguantas, te quedas con el que tienes. Pero en lo que son comportamientos, si tú tienes una tendencia genética a ser promiscuo si fuese, desde luego que nada los genes fabrican proteínas, es decir, los genes no te llevan en metro a casa de tu amante, no vale de excusa. Entonces eso es algo que hay que tener claro, que puede haber una base genética, pero que nunca va a ser tan potente como en un topillo, porque nosotros sí somos seres sociales y tenemos muchas capas encima de la genética que permiten modelarlo. Pero eso no quiere decir que a lo mejor hay unas personas a las que les cuesta más aguantarse que a otras. Y a eso sí puede estar en su biología. Con respecto al otro tema, a la homosexualidad, voy a intentar ser más breve también, está en estudio. La homosexualidad cada día está más claro que tiene una base genética. Es decir, se nace homosexual, lo que pasa es que efectivamente puede ser un rasgo que los eventos sociales lo modulen en un sentido o en otro.
Daba como ejemplo, desgraciadamente antes los homosexuales lo tenían que modular, no eran libres de ser homosexuales, es decir, los comportamientos, aunque sean sexuales, que son muy potentes, siempre van a tener un toque social. Pero incluso se ha visto además en otras especies, que hay especies que tienen comportamientos homosexuales, y ya veis que compararnos con nuestros parientes en biología es muy útil. Y sí, cada día está más claro que tiene una fuerte base genética, aunque es muy complicado, porque no es lo mismo la homosexualidad masculina que la femenina. ¿Y qué pruebas existen de que tiene una base genética? Genes que se encuentran con determinadas variantes en individuos que son homosexuales, y esas variantes no están presentes en heterosexuales. Pero lo que pasa con estos comportamientos es que, al revés que en el caso del topillo, no suele haber un solo gen que lo explica. Entonces, si tienes que encontrar miles de genes y cómo se combinan entre sí, y vuelvo a la idea de antes, la genética es muy complicada en sus interrelaciones. No es un gen y ya, no es un gen y me vuelvo fiel, no. Las cosas suelen tener muchos genes, entonces todavía digamos que hay descubrimientos por hacer, pero son variantes genéticas que aparecen en unos individuos sí y en otros no. Aparte de cambios fisiológicos que pueden ocurrir, que eso sí lo trato un poco en el libro, por exposición distinta a hormonas en el útero materno, complicadísimo. Pero base genética, aparentemente sí. Vale, ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Tú fuiste el primero. Buenas noches, estoy muy gustoso de escuchar su diálogo. Tengo una pregunta. Hace unos meses, en Trujillo, hubo un simposio sobre la señora del Cabo, que es una gobernante mochica. Y uno de los exponentes era un genetista, el doctor Jeffrey Kinter, de la Universidad de Harvard, no sé si lo conocen, y él estudiaba los linajes reales de Moche. Y entonces estudió a todas las personas que estaban compartiendo el ritual fúnebre de la dama, y encontró que solo la dama y el sacerdote tenían genética de maíz. O sea que solo ellos dos habían comido maíz, y las demás personas del entierro no tenían esa genética del maíz. Y por ejemplo, y la dama del Cabo medía 1,62 m, por ejemplo, y las vírgenes que fueron enterradas con ella medían como 10 centímetros menos. Entonces quería saber, ¿lo que comemos modifica, o mejor dicho, mejora nuestro ADN? ¿Hasta qué punto? Gracias. Bueno, gracias, es una pregunta muy interesante. No, lo que comemos no cambia nuestro ADN, por lo menos, como decía antes, direccionalmente. Lo puede cambiar por azar. Me explico, podemos intoxicarnos y producir una mutación, pero no puedes comer algo que haga tu ADN mejor. Tu ADN, salvo casos como el ejemplo de la central nuclear, va a permanecer siendo el mismo toda tu vida, con algunos errores que se cometen, que hacen que vayas envejeciendo, pero no puede identificarse en tu ADN un rastro de haber comido maíz. Lo que puede hacer lo que comes es modificar el efecto que tiene tu ADN. Es decir, volvemos a un ejemplo de antes. Si tú tienes un ADN de persona alta y una alimentación mala, no vas a ser tan alto como si tienes un ADN de persona alta y tienes una alimentación buena. Y no entro en lo que es bueno o malo, digamos nutritivo, ¿de acuerdo? Entonces eso sí lo puede modificar, puede ayudar a los productos de tu ADN a que hagan mejor su trabajo. Pero tu ADN hay que pensar en él como en un manual de instrucciones que está en un cofre y que cuando se lee saca un mensajero. Y a ese mensajero es al que se le puede modificar, pero a tu ADN no. Tu ADN está muy protegido en el núcleo de las células. Entonces, mirando el ADN, tú nunca vas a saber lo que ha pasado con el mensajero y su alimentación. Otra cosa es que, como digo, el resultado del ADN en función de nuestro ambiente, por ejemplo, de nuestra alimentación, sea más efectivo o menos efectivo, pero no cambiando la molécula, cambiando el producto de la molécula. No sé si se entiende la idea, espero que sí. El chico del camino. Sí. Hola, mencionaste cuando estabas hablando de evolución,
los cambios genéticos para la evolución son al azar, y más bien la presión evolutiva sí dirige qué cambios genéticos deben de sobrevivir y cuáles no. El ser humano hace más o menos, también lo mencionaste, hace 10.000 años dominó la naturaleza, entonces eliminamos la presión evolutiva. La pregunta que me hago, además como fan de Richard Dawkins, que me imagino que también lo debes de ser, es: ¿el ser humano está condenado a dejar de evolucionar y quizás al contrario a la involución? Qué interesante. Bueno, primero, no manejamos nuestra evolución también como creemos. Y mira, recojo una idea de Lilliet. Puedes salir a la calle y que te caiga una teja en la cabeza y se acabó tu historia. No estás manejando tu evolución. Puede ser un individuo que tenía una genética muy adecuada para sobrevivir y dejar descendencia y tener un accidente a los 3 minutos de nacer. O sea que no la manejamos tan bien como creemos. Ese es un matiz, porque sí que es cierta la idea general que expones, es muy cierta. Como tenemos herramientas para superar nuestras enfermedades, pues hay ciertos lastres que se eliminarían si fuésemos los hombres de la sabana que éramos hace 10.000 años. Bueno, yo sin ir más lejos necesito gafas. O sea, probablemente me iría fatal hace 10.000 años porque no habría alcanzado esta edad sin gafas. Todos me habrían quitado la comida, la pareja y me habría extinguido porque llegaría tarde y no vería las flechas y las lanzas. Entonces sí, incluso las gafas, no solo la modificación de los genes es alterar nuestro destino, pero no tanto como pensamos. Entonces, yo creo que esa es quizá la idea más importante que tenemos que sacar de esto. Luego, con respecto a la involución, me gusta mucho todo lo que expone Dawkins, es un científico brillantísimo, pero hay que aclarar una cosa: la evolución no es un cambio a mejor. Entonces, involución no existe, a todo lo llamamos evolución. No estamos involucionando, nosotros no somos mejores que las especies que existían antes. Entonces no podemos estar dejando de evolucionar. Para que recojan mi idea, una bacteria que sin modificarse mucho ha sido capaz de ir dejando descendientes durante 4.000 millones de años sin estropear su ambiente, tan a gusto y sin fallar como especie, ¿no lo estará haciendo mejor que nosotros, que llevamos 100.000 años y nos vamos a extinguir a nosotros mismos? Entonces todo es evolución, porque las especies siempre se han extinguido. Nosotros nos vamos a extinguir y va a seguir habiendo vida, pero hay probablemente millones de especies que ya se han extinguido, no por las mismas razones que nosotros, que somos los únicos que se van a extinguir sabiendo que podrían evitarlo. En eso somos los más tontos, los otros se han extinguido sin saberlo. Nosotros nos vamos a extinguir con gente que te está diciendo: cuidado, que os vais a extinguir, que os estáis cargando el planeta tal cual lo necesitáis. Pero eso, que nosotros nos extingamos, no es involución, sigue siendo evolución. Nosotros nos vamos, pero ahí seguirá esa bacteria de hace 4.000 millones de años, ahí seguirá la cucaracha y ahí seguirán muchas otras especies, y nosotros no somos los únicos protagonistas de la evolución. La evolución es mucho más que nosotros. Yo le había dado la palabra al chico. Tú mismo. Sí. Buenas noches. A ver, hay un investigador que se llama Zecaria Sitchin. Él dice, es un poco polémico, ¿no? Pero él dice que en algún punto de nuestra evolución hubo un grupo de seres espaciales, digamos, que modificó la genética del mono y que nos convirtió en lo que somos. Esa es, digamos, que una primera pregunta. Le quisiera conectar con la siguiente: si es que usted como genetista opina que eso, digamos, son cosas que no tienen mucha importancia científica, si es que en algún punto nosotros podríamos ser nuestros propios seres que modificamos la genética de nuestra raza justamente para salvarnos, ¿no? Si se podría en un futuro hacer operaciones no al estómago sino a la genética para, digamos, construir niños que tengan más conciencia del ecosistema en el que viven, por ejemplo. Bueno, muy interesante.
A ver, en primer lugar, la idea de este caballero me parece sin fundamento. Así que no hay ningún indicio y los científicos tenemos que encontrar bases refutables para pensar que eso fue así y no tiene ninguna lógica. Tu segunda parte de la pregunta es interesantísima porque nosotros podemos modificar ya nuestra genética. Voy a dividir la respuesta en dos partes. Podemos modificar nuestra genética y lo que deberíamos hacer para salvarnos. Podemos modificar nuestra genética. Hace apenas 2 meses, por ejemplo, se hizo el primer experimento en el que, con una técnica muy novedosa que hay ahora, se extrajo un gen que era la variante estropeada que habría producido a la célula que iba a dar un lugar a un embrión, ¿no? Un embrión, estadio de 2, 4, 8 células. Se extrajo la variante del gen que iba a causar muerte súbita, sí o sí, al individuo que se desarrollase a partir de ese embrión, y se puso una copia sana. Y después no se llevó a término, por motivos legales. Pero eso se puede hacer hoy. Conozco dónde está el gen que produce la enfermedad, lo saco, conozco cuál es la copia que hace que no haya la enfermedad, la pongo y el individuo nace sano. Se ha hecho recientemente con otro par de enfermedades también. Entonces las herramientas ¿Y están... ese gen sano que se pone, de dónde sale? Ese gen se fabrica en el laboratorio, se extrae en el laboratorio de individuos que tienen una copia sana, pero se aísla y se recorta y se coloca. Un inciso interesante al respecto es que eso se va a poder hacer con personas que están por nacer, por una razón de volumen. Nosotros, como decía antes, tenemos 20 billones de células. Si tú tienes un gen averiado, lo tienes en cada una de ellas. Entonces tendrías que hacer 20 billones de reparaciones y eso no tiene sentido. Entonces, por eso se hace cuando el individuo es 1 o 2 células y luego va a hacer copias hasta ser 20 billones, pero ya van a ser copias de la versión buena. Entonces eso es para futuros nacimientos. Interesante aquí que nos planteemos que esto se puede hacer como sociedad, porque que se pueda hacer eso significa que se van a poder cambiar genes a la carta, y mientras que hay un acuerdo casi generalizado y no necesito preguntarles, estarán todos de acuerdo en que es una buena idea cambiar genes para curar enfermedades de individuos que van a nacer para que nazcan sanos, no sé si todos queremos que se puedan poner el color de ojos que queramos a los futuros individuos que nacen. Y eso los científicos hemos desarrollado las herramientas para hacerlo, pero en la sociedad es ustedes quienes tienen que exigir a sus políticos que presten atención a los avances científicos, para que no vaya más rápido la ciencia que la sociedad. Ahora, te iba a dar otra respuesta, que es ¿qué hacer para salvarnos? No tiene sentido pensar en buscar una modificación genética que haga a la gente más consciente de que nos vamos a extinguir. Ese gen sería muy difícil de encontrar, serían muchos genes, es un rasgo psicológico complejo. Tiene mucho más sentido educar, dejar los genes como están, cambiar genes de enfermedades y que la gente tome conciencia por sí misma, porque no creo que haya ningún gen que vaya a hacer que tomemos conciencia mejor de lo que podemos tomarla ahora. Está a nuestro alcance sin que nos modifiquen la genética. Todos podemos tomar conciencia ya y no necesitamos otra variante genética ninguno que nos haga más listos. Entonces, sí se va a poder cambiar, sí se puede ya cambiar, no está autorizado legalmente, pero va muy rápido y yo creo que tomar conciencia de que vamos probablemente hacia la extinción, nadie sabe qué va a ocurrir, pero vamos mal encaminados, es una labor también social de hoy en día, no del futuro de la genética. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas más. El señor... Sí, tú, por favor. Gracias. Perdón. Creo que la pregunta que voy a formular ya la has contestado, pero quiero plantearla porque creo que nos puedes dar mayores luces y un mejor panorama. Hace unos días hiciste una entrevista, te hicieron una entrevista en un periódico y dijiste si Beethoven no hubiera nacido con esa carga genética, con ese ADN, no hubiera llegado a ser el genio que es. Te pregunto yo ahora, ¿podemos hacernos nosotros, los que estamos aquí presentes, a nuestros hijos un estudio desde que nacen para que sepamos si van a ser el próximo Messi, el próximo Guerrero, el próximo Mario Vargas Llosa,
etcétera. Gracias de antemano. Bueno, es interesantísimo ese tema. La respuesta es que no. Pero voy a matizar por qué. Por dos razones. De nuevo, bloque 1, razones genéticas, bloque 2, razones sociales. Razones genéticas por las que todavía no somos capaces. Hoy en día sabemos que el talento musical está recogido en los genes, pero no sabemos todos los genes que explican el talento musical. ¿Por qué podemos saber una cosa y no la otra? Por ejemplo, viendo, como les decía antes, a los gemelos. Entonces tú puedes saber que un rasgo es genético sin todavía conocer todos los genes. Estamos en una fase en que estamos muy cerca de mapear todos los genes. Es decir, estamos en un periodo de transición y dentro de poco ya sabremos todos los genes implicados en el talento musical. Bueno, no tampoco, luego siempre va más lento de lo que a mí me gustaría, pero estamos mapeando. Entonces, sabemos que muchos talentos, incluso el deportivo, que también los grandes deportistas tienen una carga genética importante, el talento está recogido en los genes y nos falta saber exactamente en cuáles. Cuando sepamos exactamente en cuáles, vamos a saber si nuestro hijo va a ser Mozart o Messi. Tampoco. Y aquí es la parte social. No, luego él tiene que vivir su vida. Los genes te sueltan a la vida y te pueden soltar con un talentazo inmenso, pero tú luego puedes elegir no explotarlo. Eso es importantísimo. Es decir, ningún genetista puede afirmar que leyendo un ADN de un embrión vaya a saber si ese individuo va a ser Messi. Eso sería una grandísima mentira, incluso sabiendo que la genética determina el talento deportivo y el talento musical. Porque, como decía antes con respecto a la infidelidad, nosotros somos seres sociales que ponemos capas de lo que queremos encima de lo que dicta nuestra genética. Tenemos esa posibilidad de elegir. Entonces, aún así me imagino una historia perfecta en la que un niño tiene un análisis genético en el año 2030 y vemos que tiene los genes clavaditos a Mozart. Entonces su padre le dice a tocar el clavecín desde pequeño y él, por molestar, decide no serlo, porque tiene esa capacidad. Entonces eso es lo más importante, yo creo. Ese es el discurso fundamental que hay que tener en cuenta cuando uno habla de la genética que hay detrás de un talento. De la misma manera que un individuo con un gran talento musical puede, por su ambiente, jamás acceder a él, es decir, puede morirse sin saberlo, hay gente que tiene un talento nulo para la música, entre los cuales me incluyo, que con esfuerzo podemos tocar decentemente un instrumento. No todo es la genética, obviamente. ¿Qué pasa? Que el individuo con talento musical tocaría la guitarra 1000 veces mejor que yo con la mitad de esfuerzo. Sí, porque para eso tiene talento. Pero eso no me impide a mí, si voy a clases y si me esmero, tocar decentemente la guitarra. Ahora, él lleva ventaja. Yo creo que esa es un poco la idea. La genética no escribe nunca nuestro destino, salvo en los casos en que esté escrito que vas a tener una enfermedad de las que sí o sí tienes. Pero en el resto de los casos el destino lo modelas tú bastante y nuestro amigo el azar. Una última pregunta y después Miguel va a estar afuera firmando los libros. Sí, no, chaqueta azul. Una dama que no sabe nada, que quiere saber algo. ¿Podría? Dale, Ya. sí, cómo no. A ver, Yo quiero que me expliques, si puedes, después vas tú. la rama de la epigenética. ¿Qué es lo que quiere estudiar? ¿Qué es lo que quiere llegar? ¿A dónde? ¿Por qué esto es una cosa última, ¿no es cierto? La epigenética. Sí. ¿Qué es lo que va a desarrollar? ¿O tiene que ver con enfermedades, con medicina? ¿O no sé? Bueno, la epigenética, como comentaba antes, es esos cambios que sufre el ADN, que no son cambios en su código, no son cambios en las letras, pero son cambios que sufre exteriormente en la molécula y que a veces se pueden heredar. Ese paseo ha hablado de una central nuclear que modifica tu ADN, pero no es una mutación en sentido estricto. Entonces sí, generalmente la epigenética está teniendo un grandísimo enfoque en genética clínica, porque, por ejemplo, se ha visto que la malnutrición infantil
producen una serie de cambios que no son estrictamente mutaciones, que son cambios epigenéticos, que conducen a que el receptor de glucocorticoides pues no opere de forma adecuada. Entonces, es importante conocerlo porque de esa manera nos podremos anticipar. La malnutrición infantil, el estrés infantil, muchas cosas, sobre todo en etapas tempranas, producen esos cambios que son de nuestro ambiente hacia nuestra genética, que generalmente no son heredables, porque cuando ese niño que lo ha sufrido va a tener hijos se borran, porque no son cambios, no son mutaciones de calado, pero que en su vida tienen mucha trascendencia. Entonces, aparte de algo en el comportamiento, es una disciplina compleja, muy compleja, que la verdad es que requeriría extenderse mucho, que pone sobre todo su enfoque en la faceta clínica. La última pregunta es la del tipo de... No sé. Estamos cerca, ¿no? Okay. Respecto a los genes recesivos y los que son más dominantes, ¿cuánto tiempo o cuántas generaciones puede prevalecer un gen recesivo? Bueno, la pregunta sobre la recesividad y la dominancia, no de los genes, de los alelos, de las variantes de los genes, es una clase de genética en sentido estricto. Y es muy interesante. La recesividad no desaparece. Recesividad no quiere decir necesariamente que funcione peor ni que esté en menor frecuencia. Todo esto lo digo muy de pasada porque esto de verdad yo lo explico en una clase de 1 hora y no creo que sea el ámbito adecuado. Pero la curiosa forma en la que opera la genética hace que la recesividad no desaparezca, porque si tú estás familiarizado con la terminología, cuando se encuentran dos individuos heterocigotos, se vuelve a expresar generalmente el genotipo homocigoto recesivo. Ya ven que todo esto ya es jerga, pero bueno, es que es la respuesta a tu pregunta y siento que sea, digamos, en términos mucho más específicos. Lo interesante es que dominancia y recesividad no son sinónimos de bueno y malo en genética y que la recesividad, incluso cuando es deleteria, cuando es nociva, es difícil que desaparezca en genética por cómo opera la genética, que no es matemáticas. Y eso nos dificulta mucho tanto su estudio como la explicación. Igual que decía que la forma en la que se mezclan las genéticas de los padres hace que sea imposible anticipar cómo van a ser los hijos, porque esto no son matemáticas, con la dominancia y la recesividad pasa algo semejante. Bueno, ojalá hayamos podido responder a sus preguntas y les aseguro que en el libro hay muchísimas más respuestas. Así que muchas gracias, Miguel, y gracias a